Hoy vamos a sumergirnos en uno de los pasajes más enigmáticos y aterradores de toda la Biblia: la liberación de los 4 ángeles caídos del río Éufrates, según lo revelado en Apocalipsis 9. Una profecía que no habla solo de destrucción, sino de un tiempo señalado, un juicio irreversible y un llamado espiritual urgente. Y antes de iniciar este viaje profético, quiero hacerte una invitación especial. Nuestro canal ya superó los 900 suscriptores y ahora estamos en la misión de alcanzar los 1000. Si amas las revelaciones bíblicas profundas como esta, suscríbete ahora y activa la campanita. Tú eres parte esencial de esta misión de difundir la verdad. El día comenzó como cualquier otro sobre la faz de la tierra. Los pueblos comerciaban, los gobiernos se reunían, las naciones guerreaban en silencio y el mundo giraba ajeno a lo invisible. Pero en los cielos, el sonido de la 6ª trompeta retumbó como un trueno eterno. No era un sonido que los hombres pudieran oír con oídos naturales. Era un decreto divino, rasgando los velos entre el tiempo y la eternidad. En ese mismo instante, un ángel se presentó ante el altar de Dios, recibiendo la orden que sellaría la siguiente fase del juicio. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Lo que muchos consideraban mitología, ahora se revelaba como realidad. El Éufrates, aquel antiguo río que sostuvo a los imperios de Babilonia y Asiria, comenzaba a estremecerse en sus profundidades. No por placas tectónicas, sino por corrientes espirituales que ya no podían ser contenidas. Bajo sus aguas, durante milenios, habían estado encadenadas 4 entidades celestiales caídas, no solo ángeles rebeldes, sino príncipes del caos, encarcelados desde los días de su traición. Ahora, por orden soberana, el sello se rompe. Y cuando emergen, el mundo nunca volverá a ser el mismo. No aparecieron con palabras, no hubo saludo ni vacilación. Sus ojos ardían como brasas encerradas, sus formas oscilaban entre lo humano y lo monstruoso. Cada uno portaba en sí la marca de un territorio, un dominio oculto sobre regiones enteras del mundo. Eran líderes de principados olvidados, entidades que, incluso encadenadas, aún influían en las sombras de las decisiones humanas. Pero ahora, libres, su furia ya no necesitaba ser contenida. Al levantar sus rostros hacia el cielo nublado, un clamor silencioso se elevó desde la tierra. Algo antiguo había sido despertado. Desde el abismo espiritual donde habían estado confinados, los 4 ángeles extendieron sus manos hacia el oriente. Y entonces, como si siguieran una orden inaudible, los cielos se abrieron sobre las naciones y un ejército de jinetes sobrenaturales emergió como un diluvio de terror. 200 millones de guerreros montados, sus siluetas como tormentas, sus caballos escupiendo fuego, humo y azufre. Sus cascos no tocaban el suelo, pero su presencia hizo temblar las montañas. No necesitaban armas humanas. Cada criatura era, por sí misma, un instrumento de destrucción. La marcha había comenzado, y no se detendría hasta que 1/3 de la humanidad fuera consumido. Las ciudades, de oriente a occidente, fueron invadidas por el asombro. No había alarma que pudiera anticipar lo que venía del cielo. El mundo, acostumbrado a guerras fabricadas por hombres, ahora enfrentaba una batalla cuyo origen escapaba a radares y naciones. Aviones caían sin causa visible, satélites perdían señal. Los sistemas de defensa eran inútiles, nada detenía el avance de ese ejército invisible a los ojos carnales, pero palpable en el sufrimiento que esparcía. El fuego que salía de las bocas de las criaturas consumía no solo cuerpos, sino esperanzas. Y la muerte, tan evitada por los cálculos humanos, ahora caminaba libre entre los vivos. En medio del terror, los ojos del cielo permanecían fijos en el propósito divino. La destrucción no era aleatoria, era medida, permitida y temporalmente liberada para cumplir un ciclo mayor.
Cada jinete sabía a dónde ir, a quién golpear, cómo ejecutar. Era como si una inteligencia celestial y oscura dirigiera la ofensiva. El mundo espiritual había invadido lo visible con precisión milimétrica. Los gritos de los hombres no podían detener el curso de los acontecimientos, pues los cielos habían hablado, y cuando Dios ordena, ni siquiera los demonios escapan a su obediencia. El toque de la sexta trompeta no fue un accidente cósmico, fue justicia programada. Mientras el ejército avanzaba, los líderes mundiales se reunían desesperados, buscando explicaciones que no encontraban en los libros de estrategia ni en las ciencias. Ninguna alianza militar era suficiente. Ninguna arma surtía efecto. Era como luchar contra el viento, pero un viento que quemaba, asfixiaba y consumía. Los titulares intentaban ponerle nombre a lo indescriptible: guerra biológica, fenómeno atmosférico, colapso global. Pero las palabras humanas no alcanzaban la dimensión de lo que tenían ante sí, porque lo que azotaba la tierra no era político ni natural, era espiritual, y solo podía entenderse con los ojos de la fe. El apóstol Juan había advertido, siglos antes, que incluso ante tamaña destrucción, la humanidad no se arrepentiría. Y fue exactamente lo que ocurrió. En lugar de clamar a Dios, muchos blasfemaron. En vez de humillarse, endurecieron sus corazones. Permanecieron apegados a sus ídolos, a sus inmoralidades, a sus engaños. El orgullo, más letal que cualquier fuego, seguía reinando. La tragedia exponía no solo la justicia divina, sino la dureza del corazón humano. Porque el juicio de Dios no solo revela el castigo, revela el carácter. Y en aquel día, la depravación interior de la humanidad se hizo más visible que nunca. En un valle seco cercano a las márgenes del antiguo Éufrates, una multitud de refugiados espirituales se reunía en silencio. No eran guiados por religiones ni por sistemas, sino por una urgencia que ardía en el alma, como si sus corazones hubieran despertado a algo que el mundo entero ignoraba. Allí, entre los escombros de la civilización, algunos se arrodillaban y clamaban por misericordia. No había iglesias, púlpitos ni altares, solo tierra seca, polvo y lágrimas. Y aún en ese caos, el cielo escuchaba, porque la trompeta que libera juicio es la misma que convoca a los que aún pueden ser salvos. Al otro lado del mundo, en ciudades sumidas en la tecnología y la incredulidad, las señales se multiplicaban. Las pantallas temblaban, las redes caían, pero las personas seguían ciegas a lo espiritual. Era como en los días de Noé: comían, bebían, se casaban, hasta que vino el diluvio. Ahora el diluvio era invisible, pero aún más devastador. El agua había sido sustituida por fuego, humo y azufre, pero la indiferencia era la misma. Dios gritaba y el mundo cambiaba de canal. Dios hería y los hombres buscaban nuevos placeres para anestesiarse. El problema no era la ausencia de señales, era el rechazo a verlas. Mientras tanto, los 4 ángeles caídos permanecían inmóviles en el centro del conflicto, como columnas sombrías de autoridad espiritual. No necesitaban moverse para que la destrucción ocurriera. Su mera presencia ya era una orden. Cada uno de ellos representaba un eje de influencia maligna sobre la tierra: guerra, idolatría, engaño y perversión. Juntos, formaban una alianza infernal cuya raíz se remontaba a la antigua rebelión celestial. Ahora, autorizados por Dios por un tiempo determinado, ejecutaban la misión que les había sido asignada desde antes de la fundación del mundo. Y aún liberados, seguían siendo instrumentos en las manos de aquel que reina soberano. La precisión de los acontecimientos era asombrosa. Juan escribió que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Ni un minuto más, ni un segundo antes. La cronología del cielo se cumplía con perfección matemática, desafiando cualquier noción de azar.
Esa precisión revelaba algo desconcertante. El mal, por más aterrador que parezca, nunca actúa fuera de los límites establecidos por Dios. El tiempo de estos ángeles estaba contado, su misión determinada, su libertad limitada, y al final serían juzgados como cualquier otra criatura. La justicia del Altísimo no solo es poderosa, es ordenada, infalible e implacable. Naciones enteras colapsaron, no por falta de armas, sino por ausencia de sentido. Los bancos cerraron, los gobiernos cayeron, el orden mundial, sostenido por alianzas frágiles e intereses ocultos, se derrumbaba ante lo invisible. Fue entonces cuando muchos comenzaron a comprender que la guerra no era solo entre ejércitos visibles, sino entre reinos espirituales. Algunos estudiosos recurrieron a textos antiguos, otros a místicos, pero los que conocían las Escrituras sabían. Aquello era el toque de la sexta trompeta, era el comienzo del fin. Y aún así, muchos se burlaban, reían y seguían con sus vidas como si el Apocalipsis fuera solo una teoría exagerada. El río Éufrates, por siglos símbolo de fertilidad y civilización, ahora se convertía en el eje del juicio. Las aguas se retiraban lentamente, como si obedecieran la profecía de Apocalipsis 16. Su cauce seco no era solo una consecuencia climática, sino un escenario profético montado ante los ojos humanos. Turquía, Siria, Irak, las naciones atravesadas por este antiguo río ahora temblaban ante la realidad de que lo espiritual estaba invadiendo lo geopolítico. Así como en el libro de Daniel, cuando el príncipe de Persia resistió al ángel del Señor, ahora los principados caídos caminaban sobre tierras reales, afectando decisiones, colapsos y guerras. El sonido de las trompetas aún resonaba en las regiones celestiales, pero ahora era como si cada nota encontrara eco en la tierra. Las calamidades no venían solo del cielo, brotaban también de los propios hombres, como si el caos liberado hubiera despertado lo peor de la humanidad. Hermanos se volvían contra hermanos, vecinos saqueaban a vecinos. La compasión era un lujo olvidado. Y en ese colapso ético y moral, una verdad se alzaba con brutal claridad. El juicio no solo descendía desde lo alto, también se revelaba en el interior podrido de los corazones que rechazaron la luz. Y aún así, en medio del horror, había quienes comprendían el propósito. Sabían que ese dolor no era el fin, sino el último llamado. La trompeta no era solo un anuncio de muerte, era un clamor por arrepentimiento. Algunos se reunían en secreto para orar, para buscar la palabra, para consagrarse. Pequeños grupos que, entre ruinas y persecuciones, formaban el último remanente. Hombres y mujeres que, aún rodeados por la destrucción, tenían ojos espirituales para discernir que la puerta de la gracia aún estaba entreabierta, y corrían con lágrimas y fe antes de que el tiempo se cerrara para siempre. Esos que se refugiaban en oración no tenían poder humano, armas ni influencia, pero poseían algo que el infierno teme: arrepentimiento genuino y fe viva. Eran invisibles a los ojos de los grandes de este mundo, pero sus clamores atravesaban los cielos como flechas de luz. No solo lloraban por el juicio, lloraban por aquellos que aún se burlaban de él. Eran intercesores en medio del colapso, portadores de esperanza en medio del humo, y la palabra, escondida en sus corazones, resurgía como brasas antiguas avivadas por el Espíritu. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Desde el trono celestial, aquel que todo lo ve contemplaba cada elección, cada rodilla doblada y cada corazón endurecido. Nada escapaba a su mirada. Los 4 ángeles cumplían su misión, el ejército avanzaba y el tiempo corría. Pero por encima de toda destrucción, flotaba una verdad inquebrantable. Dios aún reinaba. Él no había perdido el control.
Cada evento, por más oscuro, formaba parte de un plan mayor, no de condenación total, sino de separación. El mundo estaba siendo sacudido, y quienes oían, incluso en medio del caos, sabían, aún había una oportunidad. Entonces, cuando llegó el fin del tiempo señalado, aquella misma hora, día, mes y año marcados desde la eternidad, los 4 ángeles cesaron. El ejército se detuvo. El silencio cayó como un manto pesado sobre los sobrevivientes. Ya no había fuego, ni humo, ni azufre, solo el eco de las pérdidas y el vacío de todo lo que había sido destruido. 1/3 de la humanidad había sido consumido. Y los que quedaban, ahora confrontados con la realidad del juicio, solo tenían 2 opciones: o reconocer la soberanía de Dios y rendirse, o endurecer aún más sus corazones hacia el destino que les esperaba. La narrativa de Apocalipsis 9 no termina con un final feliz, termina con una advertencia, porque lo que fue liberado sobre la tierra no fue el fin, sino el comienzo del fin. La paciencia de Dios tiene un límite, y cuando el tiempo de la gracia se cierra, solo queda la cosecha de las decisiones. Los 4 ángeles, ahora sellados nuevamente en su destino, dejarán tras de sí un mundo transformado, no solo por la destrucción, sino por la revelación. Y esa revelación exige una respuesta: seguir ignorando el llamado o volverse urgentemente a Cristo mientras aún hay tiempo. Y esta fue la revelación del 6.º ángel, de los 4 demonios liberados del Éufrates y del juicio profético que está por cumplirse. No es ficción, no es teoría, es palabra viva. Dios aún está llamando. Y si has escuchado este mensaje hasta el final, es porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón. No esperes el último toque de trompeta. Vuélvete a Cristo ahora, mientras aún hay aliento, mientras aún hay gracia. Ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de esta profecía te impactó más? Escribe aquí en los comentarios, o si lo prefieres, declara tu fe diciendo: yo elijo la salvación. Hagamos que este mensaje llegue a miles de vidas. Dale like al video, compártelo y suscríbete al canal, porque ya somos más de 900 y vamos rumbo a los 1000. Y tú eres parte esencial de esta misión. Que el Señor te guarde, que Él te despierte y que estés firme el día en que suene la trompeta.